Bienvenidos al sistema de atención al cliente Fonavi. El sistema permite el registro de orientación general en el proceso de devolución de aportes del Fonavista. También permite la recepción de documentos a los fonavistas o personas en general. También permite el registro de trámites y envío y recepción de guías de documentos de trámites para la devolución de los aportes del Fonavista. Para ingresar al sistema se debe digitar un usuario, también una clave, elegir el rol, para este caso asesor plataforma, provincia, y digitar el código CAPTCHA que el sistema muestra en pantalla, el cual estoy seleccionando. Y finalmente se presiona el botón ingresar. El sistema mostrará en la parte superior el usuario y el rol que se ha elegido, mostrará también la sede del usuario y la fecha del día de hoy. También el sistema muestra las opciones del menú, como son orientación, trámites, trámite por subsanar, despacho guías y recepción guías. En el medio de la pantalla se muestra la identificación de la persona en el sistema. Es decir, para realizar una orientación o un trámite se tiene que identificar si es un titular o es un solicitante. Si presiona cualquier opción en este momento sin identificarse, el sistema no responde, no envía a otra pantalla, a excepción de el despacho de guías y la recepción de guías, que sí permite mostrar la pantalla correcta. Voy a iniciar con la explicación de la orientación. Para eso, primero la persona tiene que ser identificada. Puede ser un titular, para lo cual se presiona la opción titular, se elige un tipo de documento y se ingresa su número de documento. Se presiona la tecla Enter y el sistema muestra datos del titular, como apellidos, nombres, los registros que ha realizado, el registro F0 y el F1, las fechas de registro, y también si tiene un historial laboral, cuántos registros con historial laboral tiene el F1. Si el personal de plataforma identifica que estos datos que muestra el sistema son suficientes para concluir la orientación que ha requerido el titular Fonavista, entonces para guardarlos en el sistema, para guardar en el sistema la orientación, tiene que elegir el menú orientación y la opción registrar orientación. De esa manera se guardaron los datos de la orientación. En el menú orientación se observa otra opción que es otro motivo de orientación. Esta opción se utiliza cuando el personal de plataforma, después de haber mostrado los datos de identificación y observa que no son suficientes para la orientación del titular o del solicitante, entonces puede ingresar a esta opción donde se muestran más datos. Para eso, esta vez vamos a identificarnos como solicitante. Se selecciona la opción solicitante, se selecciona el tipo de documento, se ingresa el número de documento, se presiona la tecla Enter, el sistema muestra los datos del solicitante, se debe elegir
la relación familiar del solicitante con el titular, se presiona el botón buscar titular, el sistema muestra para elegir el tipo de documento del titular, también se debe ingresar el número de documento del titular, se presiona la tecla Enter y el sistema muestra los datos del titular. Después de realizar estos pasos, elegir la opción, el menú orientación, la opción otro motivo de orientación para que el sistema muestre esta pantalla. Aquí el personal de plataforma puede observar más datos del solicitante, del fonavista y la dirección de notificación del fonavista, ¿no? El personal de plataforma, de acuerdo a la orientación que requiera el titular o el solicitante, tiene una lista de posibilidades de motivos de orientación, como puede ser orientación del proceso. El personal de plataforma realiza las actividades de orientación, ¿no? Y cuando concluye esas actividades, para que el sistema pueda guardar o registrar esta orientación, tiene que elegir este motivo de orientación y presionar el botón finalizar atención, y de esta manera el sistema guarda los datos de esta orientación. El sistema muestra el mensaje de registro fue exitoso, se debe presionar el botón aceptar y finalmente el sistema nuevamente muestra la pantalla de identificar persona en el sistema. Voy a continuar con la explicación de los trámites. El sistema en esta versión número 4.00 muestra para uso los trámites siguientes. 1. Consultar usuario y clave. 2. Modificar clave. 3. Consultar registro de formulario número 1. 5. Modificar datos personales de Fonavista. 8. Reconsiderar periodo de aporte. 12. Impresión de copia SERAT. Como observa, no se puede ingresar a ninguna de las opciones porque todavía no se ha identificado. Estas opciones de trámite solo las puede realizar el titular. Para este ejemplo elegiré la persona como titular, elegiré un tipo de documento, digitaré un número de documento, el sistema muestra los datos del titular y de esta manera ya me permite elegir cualquiera de las opciones de trámite. Iniciaré la explicación del trámite 1, consultar usuario y clave. El sistema muestra los datos consultados del usuario y la clave del Fonavista, como son la pregunta, la respuesta, el usuario y la clave. Todos son datos de lectura, porque es solo una consulta. El personal de plataforma, para guardar la fecha y la hora de conclusión de este trámite, debe presionar el botón regresar para que el sistema nuevamente muestre la pantalla de identificar persona. A continuación voy a explicar el trámite 2, modificar clave. Previamente debo seleccionar una persona. Como expliqué, los trámites solamente los puede realizar en la identificación como titular. Se elijo el tipo de documento, digito un número de documento, presiono la tecla Enter y luego regreso al menú trámite y elijo la opción modificar clave. El sistema muestra una pantalla con los datos de usuario
para el acceso al F1, como son la pregunta, la respuesta, el usuario, y el dato clave, como ustedes observan, es editable. Se permite modificar la clave, como lo dice el título. Ingresaré un nuevo dato, como ejemplo. Y para guardar los datos en el sistema, se debe presionar el botón modificar datos usuario. El sistema muestra un mensaje, actualización de datos exitosa. El personal de plataforma debe presionar el botón regresar para guardar la fecha y hora de conclusión de la atención de este trámite. El sistema nuevamente mostrará la pantalla e identificar persona en el sistema. A continuación voy a explicar el trámite 3. Consultar registro de formulario número 1. Previamente debo identificar la persona como titular, elegir un número de documento, digitar el número de documento y luego elegir el menú y la opción 3, consultar registro de formulario número 1. Luego de haber elegido esa opción de trámite, el sistema muestra una pantalla con datos del titular, datos del Banco de la Nación, datos de lote y expediente, datos de usuario para el acceso al F1, un listado de los formularios 1 asociados al Fonavista y una tabla con el historial laboral asociado al Fonavista. En la parte inferior de la pantalla se observa el botón Constancia F1, que al presionarlo muestra una pantalla con el formulario número 1 de inscripción al proceso de devolución del Fonavit con los datos que ha registrado previamente el titular Fonavista. Datos del Fonavista, dirección, datos del solicitante, dirección e historial laboral e información complementaria. La pantalla permite usar el botón imprimir para enviar el formulario número 1 a una impresora. El personal de plataforma debe presionar el botón regresar para guardar la fecha y hora de conclusión de la atención de este trámite. Y el sistema mostrará nuevamente la pantalla de identificar persona en el sistema. A continuación voy a explicar el trámite 5. Modificar datos de personales de Fonavista. Previamente debo identificarme como titular. Luego elijo el menú trámite y la opción 5. Modificar datos personales de Fonavista. El sistema muestra una pantalla con datos de lectura del titular, como son tipo de documento, número de documento, apellidos, nombres, fecha de nacimiento. Y también se muestra si ha sido validado o no por RENIEC, que en este caso se muestra no validado. También muestra datos de dirección de notificación del fonalista que pueden ser modificados. Para este ejemplo voy a modificar el departamento, la provincia y el distrito. También pueden ser modificados la referencia, el teléfono y el correo. Para guardar los datos modificados del Fonavista, se debe presionar el botón modificar datos del Fonavista. El sistema mostrará un mensaje actualización de la dirección exitosa.
El personal de plataforma debe presionar el botón regresar para guardar la fecha y la hora de conclusión de la atención de este trámite. Y el sistema mostrará la pantalla de identificar persona en el sistema. A continuación voy a explicar el trámite 8, reconsiderar periodo de aporte. Previamente debo seleccionar la persona si es titular, debo elegir un tipo de documento, debo ingresar un número de documento. Si el número de documento no existe, el sistema muestra el mensaje Fonavista no registrado. Para este caso, el tipo de documento con el que está registrado este titular es carnet de personas de fuerzas policiales. Me voy al menú trámite y elijo la opción 8, reconsiderar periodo de aporte. Como observarán, el sistema muestra una validación, muestra un mensaje. Fonavista no cuenta con datos de SERAT. Esta validación aplica para el trámite 8 y para el trámite 12. Ambos trámites están relacionados al SERAT, es decir, debe existir datos del SERAT para poder realizar trámites de reconsiderar periodo de aporte y también trámites de solicitar una copia del SERAT. En este caso, el número de documento ingresado no cumple con tener datos de SERAT. Utilizaré para este ejemplo otro número de documento. Nuevamente me voy al menú trámite y elijo la opción reconsiderar periodo de aporte. Estoy en la explicación del trámite reconsiderar periodo de aporte. La pantalla muestra en la parte superior las opciones titular, heredero y representante, que por ahora están deshabilitados, que más adelante permitirán elegir que la persona a quien se le está atendiendo puede ser o un titular o un heredero o un representante, y dependiendo del heredero o del representante se mostrarán en la parte inferior sus datos. Aparte de los datos de titular, posiblemente pueden mostrarse datos de heredero, si es que es un heredero a quien se lo está atendiendo, o un representante. También al elegir un heredero o un representante, también cambian los requisitos de trámite. El sistema muestra en pantalla una lista de requisitos del trámite que debe cumplir en este caso el titular, que como se muestra está seleccionado. Los requisitos de trámite que muestra el sistema son de dos tipos. Aquellos que ya no puedo marcar son aquellos que son verificados automáticamente por el sistema. En este caso se explica que este titular sí tiene registro F0 y sí tiene registro F1, por lo que en la condición se muestra con un cheque en verde. También el sistema validará que sea notificado con SERAT, pero en este momento solamente se muestra como lectura. Y a continuación, los requisitos 4, 5 y 6 son requisitos visuales, son requisitos documentales que el personal de plataforma tiene que elegir de esta manera cada vez que el, el titular cumpla con el requisito, es decir, presentar su documento de identidad vigente, presentar un original y copia del SERAT,
presentar documentos sustentatorios para relacionados al trámite de reconsiderar el periodo de aporte. Si por algún motivo estos requisitos, alguno de los requisitos no lo cumple, no va a poder continuar con el trámite. Por ejemplo, he presionado el botón continuar y el sistema no permite avanzar porque no he elegido el requisito documentos sustentatorios. Cuando el personal de plataforma verifique físicamente que el titular, heredero, representantes, sea el caso, si presenta los documentos sustentatorios, entonces presionará el check y el sistema permitirá continuar, para lo cual hay que presentar el botón continuar. En la siguiente pantalla, es el siguiente paso, el sistema muestra datos del titular. Como expliqué, si hubiera elegido heredero, se muestra datos del titular y del heredero. Si hubiera elegido representante, se muestra datos del titular y también del representante. También se muestra en esta pantalla datos de la dirección de notificación, con la posibilidad de que por algún motivo se pueda capturar la modificación de la dirección, para lo cual hay que habilitar este check y aquí se puede modificar el teléfono, el correo electrónico, también el departamento, todos los, todos los datos de dirección de notificación. Luego de ingresar los datos modificados, para guardarlos en el sistema se debe presionar el botón guardar y el sistema mostrará un mensaje diciendo que se actualizó correctamente. En este paso, en la parte inferior se muestra el título Periodos de aportes a considerar, que es lo que está relacionado con el trámite en sí. Para agregar los periodos de aporte se debe presionar el botón más de color verde. Si va a ingresarse más de un periodo de aporte, se puede presionar varias veces. Para este ejemplo lo he presionado 3 veces. Los datos de los periodos de aporte son tipo de documento, número de documento, cantidad, razón, inicio y cese. Se debe seleccionar un tipo de documento, por ejemplo, certificado de trabajo. Existe el sistema permite digitar un número de documento, pero también da la facilidad de ingresar la cantidad de documentos del mismo tipo. Por ejemplo, si he elegido certificado de trabajo y el titular se presenta 5 certificados de trabajo, puedo ingresar la cantidad 5. También debo elegir la razón social, para lo cual presiono el icono de una lupa. Me mostrará una pantalla donde puedo buscar al empleador. El sistema lo realizará en una base de empleadores que se tiene. Se puede presionar el botón Enter o se puede presionar el botón Buscar. Luego se elige el empleador correcto y se presiona en la imagen roja del check. El sistema agregará la razón social. También debe ingresarse la fecha de inicio y la fecha de cese, que el sistema valida que las fechas deben existir y que deben ser a partir de 1940 hasta el presente.
Para continuar, se debe presionar el botón continuar. En este momento el sistema valida que se debe seleccionar el tipo de documento en, en estos casos que se agregó periodo de aporte. Como no se ingresó datos, está validando que debe seleccionarse el tipo de documento obligatorio. Si para este ejemplo solamente deseo agregar dos periodos de aporte y había agregado tres, puedo usar la imagen de la X para eliminar uno que esté vacío o lleno. Voy a concluir de llenar este periodo con liquidaciones. Luego de concluir de ingresar todos los datos del aporte, presiono el botón continuar. El sistema mostrará una pantalla con los datos del titular, si se diera el caso, datos del heredero o datos del representante. También los datos de la dirección de notificación que he modificado. Y en la parte inferior se mostrará una tabla con los periodos de aportes ingresados. Esta pantalla es una pantalla previa de previsualización que se le puede mostrar al titular, al representante o al heredero que esté presente en el trámite para que pueda verificar si los datos ingresados son correctos. Si alguno de los datos se debe modificar, se debe presionar el botón regresar. En este caso voy a modificar la cantidad. Y para continuar presiono el botón continuar. Si todos los datos ingresados están correctos por la confirmación del titular, o sea el representante o el heredero el que esté presente en el trámite, entonces el personal de plataforma debe presionar el botón registrar para guardar los datos en el sistema. El sistema mostrará un mensaje: se registró correctamente. El sistema bloqueará los botones registrar y regresar, y el sistema mostrará en la parte superior un número de trámite. De esta manera, el trámite ya se registró en el sistema y las opciones que solo se pueden utilizar son salir del trámite o imprimir la constancia del trámite, lo cual debe realizarse para entregárselo al titular, o sea el caso heredero, o sea el caso representante. Para imprimir la constancia de este trámite se debe presionar el botón imprimir y el sistema mostrará la constancia del trámite con los datos de la fecha, el trámite realizado, la sede y el número de trámite asociado. El personal de plataforma debe presionar el botón salir para concluir el trámite mencionado. A continuación voy a explicar el trámite 12, impresión de copia CERAT. Para este caso se debe identificar previamente y utilizaré nuevamente el número de documento de un titular que sí tiene datos de CERAT. El sistema muestra los datos del titular, ir al menú trámite y elegir la opción 12, impresión de copia CERAT. El sistema, como en la pantalla anterior del trámite de reconciliar el periodo de aporte, muestra
la posibilidad de seleccionar titular, heredero o representante, que estarán habilitados más adelante. También muestra datos del titular y muestra la lista de requisitos del trámite, que en este caso son requisitos que el sistema automáticamente verifica. En este ejemplo se observa que sí están cumplidos. De esa manera, al presionar el botón continuar, se puede avanzar a la siguiente pantalla. Como en el trámite anterior, en esta pantalla también se puede modificar los datos del titular, porque el titular es el que se ha identificado. Voy a modificar el departamento y el teléfono y el correo electrónico. Para guardar los datos en el sistema se debe presionar el botón guardar. El sistema muestra un mensaje: se actualizó correctamente. Como observarán, actualizar los datos de la dirección de notificación es opcional, porque el trámite es impresión de la copia CERAT. Para continuar, presione el botón continuar. En ese momento el sistema muestra en pantalla la constancia de impresión de copia CERAT, que es el trámite 12. Para guardar los datos de este trámite, el personal de plataforma debe presionar el botón registrar. El sistema en ese momento muestra un mensaje: se registró correctamente, y genera un número de trámite. Luego de presionar el botón registrar, el sistema bloquea el botón registrar y el botón regresar, permitiendo solamente la impresión de la constancia del trámite 12, impresión de copia CERAT, para entregarle una copia al titular o al heredero o al representante, quien esté solicitando el trámite, y también permite la impresión de la copia CERAT. Se presiona el botón imprimir y se le entrega al titular o quien corresponda. El personal de plataforma debe presionar el botón salir para concluir el trámite. Explicación de la opción trámite por subsanar. Previamente se debe identificar a la persona. Se elige el número de documento. En el menú trámite por subsanar se elige la opción registrar trámite por subsanar. El sistema muestra datos del Fonavista, muestra los tipos de trámite y se ingresa el número de documento. Para guardar los datos elegidos, se presiona el botón registrar trámite por subsanar y el sistema muestra el mensaje: registro de trámite fue exitoso. El personal de plataforma debe presionar el botón regresar para guardar en el sistema la fecha y la hora de conclusión de la atención del trámite. A continuación voy a explicar el menú despacho guías. Como expliqué
anteriormente, el menú despacho guías y el menú recepción guías no necesita identificación, porque su objetivo es crear una guía, asociarla con los trámites y enviarlos a una sede. Explicación de la opción guía de envío. El sistema muestra la pantalla con un listado de guías de envío. También muestra el botón crear nueva guía. Presionar el botón crear nueva guía. El sistema muestra en la pantalla guía de envío para elegir el destino de esta guía y el proveedor que realizará el transporte. Para guardar los datos elegidos se debe presionar el botón crear guía. El sistema muestra en una pantalla los datos guardados, como número de guía, cantidad de trámites que aún no han sido elegidos, el usuario que ha creado la guía, la fecha de creación, el sede de origen, el sede de destino y el proveedor del transporte de la guía. También se muestra la opción editar con un lápiz que al elegirla regresa a la pantalla de guía de envío donde se puede modificar el dato de destino o el proveedor de servicio. Elegiré otro proveedor y presiono nuevamente el botón actualizar guía para guardar los datos y cambio el proveedor. En la parte inferior de la pantalla se observa los trámites disponibles para ingresar a la guía creada. En este caso son 4. Impresión de copia SERAT, reconsiderar periodo de aporte. Aquí para elegir el trámite que se va a agregar a la guía se debe presionar en la parte derecha sobre el cuadro. Se puede presionar uno por uno o en la parte superior se elige a todos. Para agregar los trámites seleccionados a la guía se debe presionar el botón asignar trámites a guía. De esta manera el sistema actualiza los datos de la guía con cantidad de trámites a 4, que son los que han sido elegidos. Y los trámites disponibles, ya no hay trámites disponibles, porque muestra el número 0. Al presionar el botón regresar, el sistema muestra el listado de guías con la cantidad de trámites que tiene. Se puede crear una o más guías. Así como hemos asignado trámites a una guía, también podemos revertir trámites presionando la opción revertir trámite. En este caso voy a seleccionar el trámite 329 y el trámite 330 y luego voy a presionar el botón revertir trámite con el objetivo de retirar estos trámites de la guía creada. El sistema muestra una pantalla de confirmación de la acción. ¿Está seguro de revertir los trámites seleccionados? Se debe presionar el botón aceptar para confirmar. De esta manera, la guía solamente tiene 2 trámites y los trámites pendientes o libres para alguna guía ahora quedan 2. Presionar el botón regresar. En el listado de guías también se observa la opción o la operación enviar guía, que permite cambiar el estado de la guía
ha enviado, ¿no? Porque hasta ahora la guía ha sido registrada. Luego de presionar la opción enviar guía, el sistema muestra un mensaje para confirmar la acción. ¿Está seguro de enviar la guía seleccionada? Se debe presionar el botón aceptar. Y la guía cambia de estado, ya no aparece en el listado de guías. Explicación de la opción buscar guía. El sistema muestra una pantalla número de guía para ingresar el número de guía y un botón buscar para realizar la búsqueda. Si los datos, si el número de guía ingresado no se encuentra, el sistema muestra el mensaje la búsqueda no arrojó resultados. A continuación voy a explicar la opción recepcionar guías pendientes. Como observarán, el sistema muestra una pantalla con un listado de todas las guías que están pendientes por recepcionar, que han llegado a la sede Cusco. Como observarán en la parte inferior se muestra el número de la guía que se ha creado, 280. En la parte derecha se debe presionar en el botón ver detalles para mostrar detalles de la guía. Y como observarán, aquí está el usuario que creó la guía y la cantidad de trámites. Para recepcionar los trámites de la guía se debe presionar el botón recepcionar todo. Y el sistema guarda una fecha de recepción y guarda el estado recepcionado. Si alguno de los trámites de la guía es observado, se puede guardar la observación presionando en el botón editar del número de trámite que se desea. En esta pantalla se puede actualizar los detalles de la recepción de un trámite. Se puede elegir el estado que puede ser observado y se puede digitar la observación. Luego de ingresar los datos, se debe presionar el botón actualizar. Y el sistema muestra que esta guía que ha sido recepcionada tiene un trámite recepcionado y un trámite observado. Presionar el botón regresar. Como observará, la pantalla muestra el listado de guías por recepcionar y la guía en que hemos estado trabajando muestra el estado observado, porque tiene un trámite observado y un trámite recepcionado. El número de guía es 280, 001-280. Si lo selecciono, puedo realizar la búsqueda de la guía en la opción buscar guía de envío. Presiono el botón buscar. A continuación voy a explicar la opción guías recepcionadas. El sistema muestra un listado con las guías que han sido recepcionadas y el estado de la recepción. Se debe presionar el botón ver detalle para visualizar los datos de la guía y el estado de los trámites de la guía, como son en este caso
recepcionado y observado. Presionar el botón regresar para volver a la pantalla anterior. También se puede presionar el botón ir a identificar persona para que el sistema muestre la pantalla de identificar persona. Ha concluido la explicación del sistema de atención al cliente. Muchas gracias por su atención.